Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro del Poder de la Hora, pero antes de empezar el capítulo 4, que es el que nos acontece ahora, les quería contar que volví hace unos días de un viaje que estuve unos días en el sur y estando allá justamente leí este capítulo con Lara, estuvimos ahí por Bariloche y es recontra power este capítulo, chicos. O sea, solamente les quiero decir que reciban la información de este capítulo. Ya el 3 vieron que era como que traía un montón de conciencia. Este capítulo 4 es lo más. Así que antes de empezar a escucharlo, pídanle a su cuerpo que baje sus barreras, pídanle a su mente que no interceda y básicamente reciban y vuélvanlo a escuchar varias veces si así lo requieren, porque la verdad es que es espectacular este capítulo. Les hago ese spoiler. Bueno, capítulo 4: estrategias de la mente para evitar el ahora. Ya arranca suave, ¿vieron? La pérdida de la hora, el engaño fundamental. Le preguntan. Incluso si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. Y él responde, la aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida y cuando usted pueda sentir en cada momento de la vida la alegría del ser, entonces puede decirse que usted está libre del tiempo. Le preguntan, pero todavía tengo que pagar las cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre del tiempo? Él responde, las cuentas de mañana no son el problema. La disolución del cuerpo físico no es un problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramática y radicalmente, de una vez por todas. Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total en medio del sufrimiento intenso. La mayor parte de de las personas, sin embargo, tiene que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente en el ahora, pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia, incluso si inicialmente solo dura un par de segundos de tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Es como que él va mostrando como el paso a paso de ir volviéndonos cada vez más conscientes y presentes, ¿no? Esto de darnos cuenta, creo que en el capítulo anterior lo decía, ¿no? Reconocer que no estamos presentes es estar presentes, porque estamos siendo presentes de que no tenemos presencia. Entonces es esto, ¿no? Ya darnos cuenta, aunque sea por unos segundos, que no estamos estando presentes, ya es un avance, ¿no? Em, Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente más que en el pasado o en el futuro, y cada vez que se da cuenta de que había perdido el ahora, puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos percibidos desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente,
usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el de identificación con la mente. Esto es re normal, chicos, o sea, nada es de un día para otro y nada es absoluto e inmediato. Cuando empezamos a hacernos conscientes, va increciendo eso y para mi punto de vista, depende mucho el estado de, no el estado, el nivel de compromiso que tenemos con esta nueva realidad que estamos asumiendo crear en nuestras vidas. Entonces, cuanto más comprometidos estemos con realmente habitar esta energía, dejar de identificarnos con la mente, con las emociones, ser el observador que observa, estar presentes en el ahora, conectar con nuestra respiración, es un ejercicio muy bueno para estar como en el momento presente. Eso se va haciendo cada vez más largo en los periodos del tiempo del reloj, como le dice. Pero no es que de un día para el otro dejamos de estar en el automático. Muchas veces a mí todavía me pasa que me encuentro en un automático y ahí me traigo de vuelta a presencia. Pero es como él dice, estar presente de que no estoy estando presente es presencia. Usted pierde la hora y vuelve a él una y otra vez. Lo que les acabo de decir, siempre les digo cosas que después aparecen en el libro. Eventualmente la presencia se vuelve su estado predominante, tal cual. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca o solo accidental y brevemente en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alternan, no entre conciencia e inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. O sea que si ustedes, gracias a esto que estamos haciendo y a su compromiso con ustedes mismos y a su presencia en su día a día, están entrando en un estado de conciencia, aunque sea por unos ratitos, ya son un poco más conscientes y presentes que la mayoría, que alternan entre distintos niveles de inconsciencia. Celébrense y reconózcanse cada elección y cada avance que van teniendo, porque esa es la base que los va a sostener en los momentos en los que flaqueen y digan, no, yo ya logré todo esto, creé esto, estoy para acá, sigo hacia adelante. Inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Le preguntan. Como probablemente sabe, mientras duerme usted se mueve constantemente entre las fases del dormir sin sueños y el estado de soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado, usted está gobernado por la mente egotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo casi continuos, como una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida normal, entre comillas, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo como el zumbido de un aire acondicionado hasta que se detiene. Cuando se detiene de repente hay una sensación de alivio. Muchas personas usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión e incluso ir de compras como anestésicos en un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación se convierte en una actividad compulsiva o adictiva y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, entre comillas, cuando el ego está amenazado o en su situación vital hay un reto, una amenaza o una pérdida importante, reales o imaginarias, o cuando hay conflicto en una relación.
Es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, diferente de ella no en el tipo, sino en el grado. Claro, es como que hubiera grados, ¿no? La inconsciencia ordinaria es como lo que él dice ahí, ¿no? Como vivir en este estado de anestesia, donde el hecho de evadir nuestra presencia nos lleva a utilizar este tipo de cosas para salirnos de la presencia y de la conciencia, y después ya cuando estamos mal, tipo mal, mal, eh, es lo que él llama la inconsciencia profunda, ¿no? Ya cuando la pasás mal, ¿no? Que es como la inconsciencia ordinaria, pero potenciada. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o la negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como la forma normal de vivir. Chicos, por favor, comprometámonos a no naturalizar y a no conformarnos con vivir en esa energía. Real se puede vivir de otra manera. Lo estamos empezando a elegir. Por eso estamos en este grupo y estamos leyendo este libro. Comprometámonos a salirnos de esa conformidad. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego, trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin inconsciencia profunda. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso cuando toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación, caminando por el bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal o se enfrenta con gente o situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción que en últimas instancias es siempre una forma del miedo y mostrará a usted. Ay, no, lo leí mal. Vamos de vuelta. Usted será dominado por una reacción que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado a la inconsciencia profunda. Estos retos son sus pruebas. Solo la forma en que usted los resuelva le mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia. No el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene. Esto yo se los digo siempre a todas las personas que atiendo, que meditar no es sentarse con los ojos cerrados escuchando cuencos, sino justamente esto, estar en un estado de presencia que me lleve a conectar con mi conciencia, primero en esos espacios de calma externa que ayudan a que la conexión se dé de manera más accesible, pero luego cuando internalizamos eso como nuestra naturalidad, se ven realmente los pingos en la cancha cuando pasa algo externo que normalmente nos llevaría a reaccionar de una manera automática y nos encontramos siendo conscientes de esa situación externa y alineados con la conciencia de nuestro interior, eligiendo diferente. Entonces ese es como un máster para mí. Empezar a ser conscientes y presentes, creando momentos de meditación activa en el ahora, todo el tiempo, aunque sea respirando, cerrando los ojos y respirando un minuto, volviendo a mí, volviendo a la hora, desidentificándome de mis pensamientos, genera como esto que se vaya construyendo esta naturalidad en el ser, de la conexión con el ser en realidad.
Así que es esencial traer más conciencia a su vida en las situaciones ordinarias cuando todo transcurre con relativa facilidad. Ay, lo que les acabo de decir. De esta forma, usted crece en poder de presencia. Eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibración, tal cual. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en ese campo y sobrevivir, lo mismo que la oscuridad no puede sobrevivir en presencia de la luz. Cuando usted aprende a ser testigo de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo de la inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. En el nivel de su pensamiento, usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección mental lejos de la hora. En el nivel emocional habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. ¿Qué están buscando? Carl Jung cuenta en uno de sus libros una conversación que tuvo con un jefe indígena norteamericano que le señaló que, tal como él lo percibía, los blancos tienen caras tensas, ojos penetrantes y un porte cruel. Dijo, "Est- ay, me ahogué. Están siempre buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo, siempre están incómodos e inquietos. No sabemos lo que quieren, creemos que están locos. La corriente subterránea de desasosiego constante comenzó mucho antes del surgimiento de la civilización industrial occidental, por supuesto, pero en la civilización occidental que ahora cubre casi todo el globo, incluyendo la mayor parte del este, se manifiesta en una forma aguda sin precedentes. Estaba ahí ya en la época de Jesús y también 600 años antes en la época del Buda y mucho antes. ¿Por qué están siempre inquietos? Preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. Pues, ¿sabes qué? Esto del deseo de Buda yo al principio no lo entendía, ¿no? Y ahora lo que entiendo es que cuando él habla de que la causa del sufrimiento está en el deseo, comprendo que tiene que ver con el deseo puesto como proyección en el futuro, como algo que no está siendo presente en el ahora y entonces me saca a mí justamente de la presencia. Entonces, por eso es como la raíz del sufrimiento. Antes como que yo no lo comprendía. La resistencia a la hora como disfunción colectiva está intrínsecamente conectada con la pérdida de la conciencia del ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, a propósito, también reconoció la existencia de esta corriente subterránea de desasosiego y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura, pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible liberarse de él. Esta disfunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta que se ha convertido en una amenaza, no solo para sí misma, sino también para toda forma de vida sobre el planeta. Totalmente de acuerdo. Y saben que algo que quería compartirles, a medida que uno va conectando más con su presencia, con su conciencia y con salir justamente de esa, ¿cómo es que le llama? Corriente subterránea del desasosiego, que es como este malestar global de la gente común, empezamos a tener cada vez más selectividad a la hora de rodearnos de personas y nuestro círculo social se empieza a achicar un poco, lo cual me parece hermoso porque dejamos de resonar con personas que no están vibrando justamente en la misma frecuencia que nosotros. Siempre podemos ser invitación, por supuesto, a que las personas vean nuestro cambio, se inspiren y elijan algo diferente. Lo que tenemos que tener siempre muy claro es que no podemos cambiar al otro
y que si algo o alguien deja de ser resonante con con estos nuevos niveles de conciencia que vamos desarrollando, es saludable alejarse y crear nuevos espacios en donde no solamente podamos estar rodeados de personas que vibren en la misma que nosotros, sino también personas que estén invitándonos a más también a nosotros mismos desde nuestro nivel de conciencia. Disolución de la inconsciencia ordinaria. Le preguntan, entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esa aflicción? Hágala consciente, observe las muchas formas en que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que es y de la negación de la hora. Todo lo inconsciente se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ello. Una vez que sepa cómo disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de su presencia brillará fuertemente y será mucho más fácil lidiar con la inconsciencia profunda cuando sienta su fuerza gravitacional. Sin embargo, la inconsciencia ordinaria puede no ser fácil de detectar inicialmente porque es tan normal. Convierta en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo. ¿Estoy tranquilo en este momento? Es una buena pregunta para que se haga frecuentemente. O puede preguntar, ¿qué está ocurriendo en mí en este momento? Esté al menos tan interesado en lo que le pasa en su interior como en lo que ocurre afuera. Si su interior está bien, lo exterior estará en orden. La realidad primaria está dentro, la secundaria está fuera. Pero no conteste estas preguntas inmediatamente. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior. ¿Qué clase de pensamientos está produciendo su mente? ¿Qué siente? Dirija su atención hacia el cuerpo. ¿Hay alguna tensión? En cuanto detecte que hay un poco de desasosiego, una estática de fondo, observe en qué forma está evitando, resistiéndose o negando la vida al negar el ahora. Hay muchas formas en las que las personas se resisten inconscientemente al momento presente. Le daré algunos ejemplos. Con práctica, su poder de observación de sí mismo y de monitorear su estado interior se agudizará. Era lo que yo les contaba en el video pasado, que una noche estuve siendo muy consciente y muy presente de cómo tuve como una emoción, un sentimiento, ¿no? Me agarró como una especie de nostalgia. La mente enseguida me empezó a mandar pensamientos que reforzaban ese sentimiento. Recuerdos, situaciones, pero mega random, no es que yo dije, me voy a poner a recordar tal cosa. No, primero me sentí nostálgica y la mente empezó a tirar recuerdos y entonces la nostalgia empezó a crecer y los recuerdos empezaron a crecer también. Y ahí en un momento es como que me corrí de ese lugar y observé de qué manera la mente alimentaba esa emoción crecía, la mente alimentaba más y se volvió como una bola de nieve, que era lo que les decía en el capítulo pasado, que pudiendo estar presente y observándolo desde afuera sin juzgarlo, dije, mirá qué interesante este mecanismo. Porque si vos no estás presente, no te das cuenta y cuando te querés acordar, estás depresivo ya o enganchado en una rueda de cosas que ni siquiera tienen que ver con el momento actual. Nunca tiene que ver con el momento actual. Y hace poco me pasó lo mismo con un enojo. Me había molestado por algo y me había quedado como el sentimiento del enojo adentro. Y la mente me empezó a tirar un montón de situaciones para alimentar ese enojo. Ay, no, chicos, estuve como una hora, pero recontra en una, siendo presente y consciente, de que estaba en ese círculo donde la mente alimentaba y la emoción crecía y todo, pero me entregué a eso, no intenté cambiarlo ni resistirlo, simplemente dije, bueno, lo voy a dejar que sea, hasta que se agote, porque en algún momento para. Pero si vos no lo resistís ni te identificás con eso, simplemente lo ves y ves y ves y ves cómo gira
llega un momento que se desagota. ¿Y saben qué me pasó ese día? Cuando terminó de desagotarse todo ese círculo, la mente se quedó en silencio. Y yo me quedé como observando y no había pensamientos. Y fue muy flashero estar en ese espacio de silencio donde la mente no estaba pensando. Fue súper interesante. La liberación de la infelicidad. ¿Le desagrada hacer lo que está haciendo? Puede ser su trabajo o puede ser haber aceptado hacer algo y lo está haciendo, pero parte de usted se resiente y se resiste a ello. ¿Tiene un resentimiento no confesado hacia una persona cercana a usted? ¿Se da cuenta de que la energía que emana por eso es tan dañina en sus efectos que de hecho usted se está contaminando a sí mismo, así como a todos los que los rodean? Observe detenidamente su interior. ¿Existe la menor traza de resentimiento, de mala voluntad? Si la hay, obsérvela, tanto en el nivel intelectual como en el emocional. ¿Qué pensamientos está creando su mente alrededor de esta situación? Lo que les decía recién. Entonces, mire a la emoción, que es la reacción del cuerpo a esos pensamientos. Sienta la emoción. ¿Es placentera o es desagradable? ¿Es una energía que usted realmente escogería tener dentro? ¿Tiene elección? Siempre tenemos elección, chicos. Quizás se están aprovechando de usted. Quizás la actividad en la que está involucrado es tediosa. Quizás alguien cercano a usted es deshonesto, irritante o inconsciente, pero todo eso es irrelevante. Que sus pensamientos y emociones acerca de esa situación sean justificados o no, no hacen ninguna diferencia. Esto quiero que se lo tatúen en el alma. Que los pensamientos o las emociones acerca de X situación que te tiene mal, sean justificados o no, no hace ninguna diferencia. El hecho es que usted se está resistiendo a lo que es. Está convirtiendo el momento presente en su enemigo. Está creando infelicidad, conflicto entre lo interior y lo exterior. Su infelicidad está contaminando no solo su propio ser interior y a los que lo rodean, sino también la psique humana colectiva, de la cual usted es parte inseparable. La contaminación del planeta es solo un reflejo exterior de la contaminación psíquica interior de millones de individuos inconscientes que no asumen la responsabilidad de su espacio interior. Usted debe o bien dejar de hacer lo que está haciendo, hablar a la persona que tiene que ver en el asunto y expresar completamente lo que siente, o abandonar el negativismo que ha creado en su mente en torno a la situación y que no le sirve para ningún propósito, excepto para fortalecer un falso sentido de usted mismo. Es importante reconocer su futilidad, o sea, es importante reconocer que eso no crea nada, que no suma. La negatividad no es nunca una forma óptima de manejar cualquier situación. De hecho, en la mayoría de los casos lo mantiene atascado en ella, bloqueando el cambio real. Todo lo que se haga con energía negativa quedará contaminado por ella y con el tiempo hará surgir más dolor, más infelicidad. Además, todo estado interior negativo es contagioso. Bueno, lo que les decía, la infelicidad se extiende más fácilmente que una enfermedad física. Por la ley de resonancia dispara y alimenta la negatividad latente de los demás a menos que sean inmunes, es decir, altamente conscientes. ¿Está usted contaminando el mundo o limpiando el desorden? Usted es responsable de su estado interior, nadie más lo es, así como usted también es responsable por el planeta. Lo mismo que ocurre dentro, ocurre fuera. Si los seres humanos limpian la contaminación interior, también dejarán de crear la contaminación exterior. Corto este video y seguimos en el próximo.